Mi nombre es Sandra Rocío Barco y soy aspirante del título de Magíster en Interpretación en Flauta Traversa de la Pontificia Universidad Javeriana. Quiero presentarles mi proyecto titulado La Flauta Traversa en la música latinoamericana de vanguardia. Este proyecto tiene como objetivo principal la exploración del repertorio de compositores latinoamericanos escrito para flauta traversa durante los siglos XX y XXI. Escogí 6 obras en diferentes formatos con el propósito de mostrar la versatilidad de la flauta traversa. Estos formatos son flauta sola, flauta y piano y 2 quintetos con diferente instrumentación. Tomé la decisión de incluir en mi recital de grado obras de compositores latinoamericanos, ya que he evidenciado durante el transcurso de mi carrera como flautista una falta de difusión y reconocimiento de la música latinoamericana en el ámbito académico en comparación con la música de otros continentes. Algunas de las obras que escogí son clásicos en sus países, ya que han sido ampliamente interpretadas y grabadas, y otras en cambio tienen muy pocas versiones. Para contextualizarme acerca de las obras, tuve el privilegio de contar con la colaboración de 6 grandes maestros, 4 flautistas muy reconocidos en sus países y 2 compositores quienes me hablaron de cada una de estas piezas desde su experiencia y conocimiento. Para hablar de la primera pieza, la sonata para flauta sola de Leo Brouwer, conté con la colaboración de la maestra Niurka González, flautista cubana a quien fue dedicada esta pieza. La maestra Niurka es profesora de la Universidad de las Artes en Cuba y una reconocida solista internacional. Hola, un saludo, soy Niurka González, flautista cubana, y voy a comentar un poco sobre la sonata para flauta sola del maestro Leo Brouwer. Quiero comenzar citando al propio Brouwer en una frase sobre la flauta. Y dijo Leo: la flauta equivale a ser una voz humana, una supravoz suprahumana. El timbre de la flauta es dulce, pero puede ser intenso, es virtuoso, es decir, puede moverse con una agilidad extrema y puede ser melancólica. La flauta reúne la belleza más sutil y puede llegar a las hermosuras. Eso dijo Leo en una entrevista que le realicé para mi tesis de maestría en el 2016. Y creo que esa frase nos ayuda a nosotros los flautistas, a entender cómo él ve el instrumento y entonces a partir de ahí pues tener un acercamiento a su música basado, digamos, en la visión que él tiene de la flauta. La sonata de la que voy a comentar un poquito, la escribió Leo en 1961. Creo también importante señalar qué obras había escrito Leo ya para flauta en esa época, porque nos puede ser de ayuda. Y había escrito el quinteto para flauta, clarinete, oboe, violonchelo y guitarra, y el homenaje a Manuel de Falla para flauta, clarinete, oboe y guitarra. Y también un trío a modo de estudio, que es un trío sobre temas de sor para flauta, viola y guitarra. Y entonces en ese contexto de creación aparece en 1961 la sonata para flauta sola. También hay un antecedente interesante en cuanto a la forma y a lo que es, otra sonata para un instrumento solo, en este caso para violonchelo, porque Leo en 1960 escribió su sonata para violonchelo solo. Entonces, eso nos sitúa un poco en el contexto de esta obra, en las obras que rodearon la creación de la nuestra. Y bueno, pues entonces ahora vamos a comentar un poquito sobre, algunos elementos específicos de la sonata. El primer movimiento, el preludio. Primero, me gustaría llamar la atención sobre algo. Cada movimiento tiene un nombre: preludio, tonada y pequeña tocata. Ya eso, nos da una condición expresiva. Un preludio quiere decir algo, una tonada también y una pequeña tocata también.
Entonces eso lo digo a modo de también, no voy a decir lo que quiere decir para mí, pero creo que cada cual tiene que buscar ahí sus propias respuestas y buscar información, extraer información de esos elementos intertextuales que tiene la obra. El primer movimiento es de esencia africana, que alterna con un tema cantable basado en un intervalo de novena, desgarrado, que explota el sonido y la expresividad de la flauta, con un tema más rítmico a modo de ostinato. Y se construye el primer movimiento entre esos dos contrastes expresivos. El segundo movimiento, una tonada, basada en los cantos campesinos, que puede ser un canto de trabajo o un canto para dormir a un bebé, pero bueno, basada en esa herencia hispana que tiene la cultura cubana, así como también tiene la herencia africana, la que está basada lógicamente en el primer movimiento. Y entonces este movimiento alterna esta tonada, este canto dulce en el que bueno, es la flauta en el registro medio, buscando una profundidad de sonido, una gran expresividad en el sonido, con una sección más rítmica que, según mi análisis, evoca un poco el mundo de la gitanería. O sea, esos ritmos, o sea, la gitanería también, las cosas gitanas que vienen también de otra zona de Europa donde la rítmica es más irregular. Y entonces esta sección del centro es en 5x4 y es un poco, evoca un poco eso, los bailes y quizás un poco también esa parte de la cultura hispana que está en todo lo que es la parte de Andalucía con los gitanos y con la influencia también mora. Y este movimiento construido entre estos dos contrastes, ¿no? El tercer movimiento, pequeña tocata, es un homenaje a la danza. Es una suerte de presto, de movimiento muy rítmico y muy brillante, en el que hay un juego rítmico virtuoso, en el que alternan varios compases irregulares y varios motivos. Es muy brillante. Y también hay reiteraciones temáticas a modo de ostinato en este movimiento. Pero yo creo que este último movimiento, esta pequeña tocata, es definitivamente una evocación a la danza, a una danza que puede ser una danza tribal, o sea, una danza que puede ser también digamos, una fiesta intensa, ¿no? Y también yo creo que influencias de Stravinsky, de ese mundo de maestro ruso que influyó muchísimo en esos primeros años de creación de Leo Brauer. Entonces, bueno, creo es una obra que específicamente para los flautistas, ¿ves? No tiene una gran utilización de las técnicas extendidas, pero sí es una obra hermosa en la que la flauta puede mostrar sus cualidades expresivas y los contrastes que el instrumento es capaz de tener entre los cantables y entre los motivos más rítmicos y las diferentes articulaciones, porque en eso sí es muy importante. Leo es un compositor que sus manuscritos están muy bien detallados en cuanto a dinámicas, articulaciones, etcétera, y eso es muy bueno porque nos da tenemos una fuente rica de la cual extraer mucha información. Entonces sí recomiendo ser muy estricto en cumplir las indicaciones que hay en el manuscrito, que son muchas. Entonces, bueno, creo que esas informaciones ahí, con esas informaciones, espero poder contribuir. Para hablar de la segunda pieza, Guapanguito, tuve el honor de contar con el compositor, el maestro Juan Trigos, reconocido compositor y director mexicano, creador del concepto folclore abstracto. Los saludo a todos con entusiasmo. Mi nombre es Juan Trigos, soy compositor y director de orquesta, actual director titular de la Sinfonietta MIG de Guanajuato, México, y de The Last 100 Ensemble de Miami, Estados Unidos. Hoy les voy a hablar de mi obra Guapanguito para flauta sola.
La obra fue compuesta en 1987, fue una de las primeras obras que escribí en Italia, particularmente en Milán, ya siendo alumno del gran compositor Niccolò Castiglioni en el Conservatorio Giuseppe Verdi de la misma ciudad. Se estrenó en la Sala Puccini del Conservatorio en 88, bajo la interpretación del flautista italiano y buen amigo mío Gianluigi Nuccini, a quien está dedicada. La obra fue revisada posteriormente en 1992, siempre en Milán. El título de la pieza es el diminutivo de la palabra huapango, que seguramente muchos de ustedes conocerán. Hace alusión al género musical mexicano con ritmo en compás ternario que se canta y se baila en la región de la Huasteca al norte de México, noreste de México para ser preciso, que comprende los estados de Veracruz, de Hidalgo y de San Luis Potosí. También algunas gentes consideran parte de Tamaulipas. Al parecer, el significado más aceptado de la palabra deriva del vocablo náhuatl, lengua de los aztecas, cuauhpanco, y esta de cuautli, leño o madera, y pan sobre él, y co, lugar, es decir, sobre el tablado o sobre una tarima, que también tiene como herencia seguramente el fandango en particular traído por los españoles. La obra toma como material base ciertos fraseos e inflexiones típicos del estilo del huapango y por medio de su manipulación evoca de manera abstracta el carácter rítmico y sincopado de este género. Consta de un solo movimiento breve que se divide en tres partes, que insinúa de modo condensado la forma ternaria A, B, A' o A, según se ve el caso. En este caso yo le llamaría A', que también, bueno, es la forma, de alguna manera, de la forma sonata, no en este caso, pero sí tiene esa forma ternaria. A contiene los materiales principales, son dos materiales principales de la obra, a modo de exposición, ambos escritos también de modo polifónico. Esto es un poco atípico en la flauta, pero bueno, ya lo verán al escucharla. El primer material es movido, rítmico y con repeticiones ad libitum de segmentos que interrumpen la frase entera. O sea que entre un compás a otro se repite ad libitum, o sea, sin un número específico de veces, antes de pasar al siguiente, que da la idea de una cierta suspensión de esta frase. La segunda voz viene marcada por el pizzicato de lengua, que es un efecto hecha con la lengua y el labio, que se oye como un golpe sobre una botella, por llamarlo de alguna manera, un poco hueco. Está marcado en el primer octavo de los compases 1, 4, 6 y 8, etc., ¿no? Se ve muy claramente. Algo de la polifonía se ve también en el uso de las achacaturas, no apoyaturas, porque la apoyatura se refiere sobre todo a la armonía, o sea, el retardo o anticipación de alguna figuración de ese tipo. O sea, me refiero a la nota de adorno pequeña. El segundo material, que comienza en el compás 16 y que tiene la indicación menomoso, para que sea muy fácil identificarlo, hace uso de notas largas en la voz superior y repropone elementos del primer material en la voz inferior, pero en segundo plano. O sea, tirari, tototoro. Soy clarísimas las dos, la conjunción de ambos materiales. Esto hace A, y comenzamos con la parte B, que sería la parte central de la pieza, que obviamente, y que funciona como un pequeño desarrollo y va de los compases 38 al 45. Esta prolifera en sus figuraciones rítmicas y por el tipo de tratamiento rinde mucho más virtuosística la escritura de la flauta o del instrumento. Esta desemboca sin ninguna pausa ni nada en la A', que podríamos identificarla en el compás 46, y de ahí, o sea, toda A' va hacia el final, y se añade también una breve coda, casi una coda yo le llamaría, alternando los dos materiales con una suerte de variaciones. O sea, condensa a su vez la parte A y B en una, por eso le llamo A', ¿no? En fin, además de la escritura polifónica y el virtuosismo, en la pieza se utilizan algunas técnicas particulares
para acrecentar la expresividad. O sea, no es el afán de escribir el efecto por el efecto, sino tienen un sentido en la expresividad. Como lo son los pizzicatelengua, que ya mencioné, los smorzati, indicados por los tenuti y la ligadura, o sea, seguidos de una ligadura, y que se refieren en particular al vibrato medido. Esto lo pueden ver en los compases 16, 23, 50, etc. O sea, se refiere a este efecto que no se rearticula la nota, o sea, una nota con un tenuto y luego la ligadura con otro tenuto. Tira, tira. Más o menos, un poco la inflexión cuando cantan, bueno, hay muchas culturas que hacen ese tipo de inflexión, ¿no? Se apoya, pero no se suspende el sonido. Por supuesto están también el fraterzunge o frullato, frullato en italiano, que significa licuar, debe ser seguramente por el sonido trrr, ¿no? Que imita un poco el sentido del licuado. Esto es en el compás 38. Los armónicos, o bueno, hay un solo armónico en el compás 31 y el trino de color o trino de armónicos del compás 57, que esto se logra con, o sea, una misma nota con dos generadores, con una brevísima variante en la entonación. Asimismo, al final de la obra, una oscilación de un cuarto de tono, que es la última nota, ¿no? Quiere decir, ti, con la oscilación hasta de un vibrato lento, rápido a uno normal. Entonces, toda esta estructura, pues realmente sucede en un brevísimo tiempo. La pieza dura alrededor de 3 minutos, puede ser que un poco más, y bueno, condensa gran virtuosismo y compacta la forma. Para hablar de la tercera pieza, Introducción y Allegro de Carlos Guastavino, me contacté con la maestra Patricia Dadal, flautista argentina, principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y profesora de los Conservatorios Superiores de Música Astor Piazzolla y Manuel de Falla. Mi nombre es Patricia Dadal, flautista argentina. Voy a hablarles del compositor Carlos Guastavino, quien nació en Santa Fe, Argentina, en 1912 y falleció en su ciudad natal en el año 2000. Su música es de absoluta inspiración folclórica, una evocación del imaginario musical criollo, que supera ampliamente la dicotomía culto, popular o anacrónico moderno, por varias razones. Podemos citar la magnitud de su obra, la profundidad y la singularidad de su obra, entre otras razones. Él tuvo un perfil de gran empatía con la poesía. Trabajó con los poetas españoles de la generación del 27, venidos aquí por la Guerra Civil Española. Podemos citar a Rafael Alberti, recordemos la canción Se equivocó la paloma, con poesía de Rafael Alberti y música de Carlos Guastavino. También podemos citar a Luis Cernuda, entre otros, y otros poetas de la región como Gabriela Mistral de Chile y Juana de Ibarburu de Uruguay. Carlos Guastavino recibió una enorme influencia de los músicos impresionistas. Siempre vamos a escuchar en su obra ecos de Albéniz y de Manuel de Falla, a quien admiró profundamente y por quien profesó una profunda amistad. Su enorme obra se desarrolló en obras para canto y piano, para piano solo, piano a 4 manos, para guitarra solista, para grupos de guitarra, para coros, y luego las obras instrumentales. Entre las obras instrumentales vamos a mencionar una época de su vida en donde él empieza a escribir, a componer para instrumentos de viento. Esto es entre los años 60 y 70. Así es como él compone una pieza para clarinete y piano, pieza para corno inglés y piano, la presencia número 9, sonata para trombón y piano, transcribe obras para canto, para clarinete y piano y también para grupos instrumentales. Hoy nos interesa la obra para flauta y piano llamada Introducción y Allegro. Quisiera agregar que tiene también la obra Sonetos del Ruiseñor para canto, flauta, clarinete, cello y piano.
Hablemos de introducción y allegro. Tenemos al comienzo, en la llamada introducción, una clara melodía, una melodía que nos pide un sonido expansivo que desarrolle el vibrato de una manera calma y clara, que lleve la melodía hacia lo alto. Tenemos ya la diferencia del 3 y 2, el 3 en el piano, el 2 en la flauta, y también acentuaciones delicadas que nos hablan de la voluntad del compositor, de que la melodía sea dicha al estilo del recitado. Aquí tenemos su conexión con el canto y con la poesía. En nuestra imaginación podemos pensar en las enormes y bellas llanuras de su Santa Fe natal. Luego pasamos a el allegro, una pieza de atmósfera absolutamente lúdica, en donde impera la picardía del juego rítmico. Podemos imaginarnos aquí la danza popular, con el zapateado y el zarandeado, ¿no? Imaginar los vestidos, las botas, ¿verdad? Esto entre los juegos entrecortados que tiene el piano con la flauta. El carácter del allegro es brillante, eléctrico, sincopado, con una articulación de tipo leyero. Es el ritmo característico de nuestras danzas, jugando siempre entre 3 y 2. Es un ritmo que nos deja en el aire siempre con una sensación de inquietud, como queriendo resolver, cosa que hay que destacar ampliamente cuando resuelve. Debemos trabajar con las articulaciones de modo de que sean muy, muy brillantes y diferenciarlas entre lo que son acentos, puntos, etc. Y más que nada destacar, como ya dije, el carácter lúdico, pícaro, y toda la inquietud y el juego que hay en esta pieza, muy virtuosa, inspirada en la danza popular. Las apoyaturas deben ser hechas muy cerradas, muy frescas, destacando todas estas cualidades que ya dije. Bueno, espero que disfruten la obra de este genial compositor argentino. Para hablar de la cuarta obra, la Sonatina para flauta y piano de Mozart Camargo Guarnieri, conté con la colaboración del maestro Lucas Robato, flautista brasilero, principal de la Orquesta Sinfónica de Bahía y profesor de la Universidad Federal de Bahía. A Sonatina para flauta e piano de Mozart Camargo Guarnieri. Contexto histórico. Mozart Camargo Guarnieri nasceu em 1907 em Tietê, pequena cidade no interior do estado de São Paulo. Seu pai era um imigrante italiano, barbeiro e flautista amador, e sua mãe vinha de uma família tradicional. Porém, os Guarnieri tinham poucos recursos. Seus pais eram amantes da música, o que é demonstrado pelo prenome escolhido para seu primogênito, Mozart, mas também pelo prenome de alguns dos seus 10 irmãos, Verdi, Rossini e Bellini. Guarnieri inicia seus estudos musicais ao piano em casa, tendo inicialmente aulas com seus pais. Estes, ao perceberem um grande talento musical em seu filho, decidem mudar-se para a cidade de São Paulo, onde Guarnieri poderia ter uma melhor educação musical. Na década de 1920, São Paulo consolidava-se como uma nascente metrópole industrial e financeira, que se esforçava para também alcançar uma posição de destaque no cenário cultural do Brasil. Em São Paulo, Guarnieri se torna aluno do maestro italiano Lamberto Baldi, que vai lhe oferecer treinamento em regência e composição, além de apresentá-lo a obras importantes de compositores modernistas europeus contemporâneos. Nesta época, Guarnieri também vai conhecer o influente escritor, crítico musical e intelectual Mário de Andrade, que foi definidor na sua formação estética. Guarnieri, durante toda a sua vida, chamou Baldi e Andrade de segundos pais. Na época em que Guarnieri chega em São Paulo, Mário de Andrade
liderava um importante movimento pela valorização da arte moderna no Brasil, a qual ele acreditava que devesse ter as culturas populares como principal fonte de referência para a busca de inovações. Imbuído nestes princípios estéticos, Mário de Andrade ajuda a organizar a Semana de Arte Moderna de 1922. Evento que reuniu em São Paulo artistas intelectuais que compartilhavam destes ideais estéticos. O único músico a participar deste evento foi Heitor Villa-Lobos, compositor do Rio de Janeiro, metrópole cultural rival de São Paulo. Mário de Andrade vai reconhecer no jovem Guarnieri o seu potencial para se tornar um importante compositor que adotasse os ideais de uma música brasileira nacionalista. Guarnieri rapidamente alcança posições de prestígio musical em São Paulo, tornando-se também um respeitado regente orquestral e coral. Ao final da década de 1930, Mário de Andrade consegue organizar uma missão de pesquisas musicais que vai registrar um amplo panorama musical das regiões norte e nordeste do Brasil, regiões onde ele identificava uma maior pureza nas manifestações populares. Essa missão foi fundamental para a disseminação dessas culturas musicais no sul do Brasil, tendo Guarnieri estudado e se baseado no material musical recolhido por esta pesquisa. Este contato com a música do Nordeste foi importante para diversas obras de Guarnieri, incluindo aqui a Sonatina para Flauta. Também ao final da década de 1930, Guarnieri vai estudar em Paris, onde tem aulas de composição com Charles Koechlin. Porém, o início da Segunda Guerra Mundial faz com que ele retorne ao Brasil. Durante o período da guerra, os Estados Unidos iniciam um grande esforço de aproximação política e cultural com o Brasil, promovendo diversas ações de intercâmbio artístico entre estes países. Guarnieri, então, é reconhecido como um importante compositor para representar o Brasil nestes contatos internacionais, viajando por diversas vezes aos Estados Unidos como bolsista durante a década de 1940. Tendo então a oportunidade de frequentar os mais importantes círculos musicais norte-americanos, tornando-se, inclusive, amigo pessoal de Aaron Copland. É neste contexto de intercâmbio que Guarnieri conhece Carleton Sprague Smith, flautista que atuava como uma espécie de representante do governo norte-americano para a música no Brasil. A ele é dedicada a Sonatina em 1947, a qual foi publicada nos Estados Unidos. Contexto estético. Dois grandes desafios vão permear toda a vida criativa de Guarnieri: o nacionalismo versus a vanguarda e o formalismo versus a liberdade criativa. Seguindo as ideias de Mário de Andrade, que via nas raízes da cultura popular o caminho para a arte moderna no Brasil, Guarnieri vai assumir em toda a sua produção composicional o compromisso de apresentar referências a sonoridades que pudessem ser identificadas como brasileiras, mais especificamente as músicas de origem popular folclórica. Por outro lado, Guarnieri era um músico atento e interessado aos desenvolvimentos estéticos e técnicos do cenário da música erudita internacional. O nacionalismo de Guarnieri buscava a criação musical a partir da síntese de características identificadas na cultura popular, e não o uso de melodias populares pré-existentes. A identificação de processos e sonoridades arquetípicas das músicas populares urbanas e rurais de todo o Brasil servia de ponto de partida para a elaboração de obras relacionadas a estéticas modernistas internacionais, buscando a fusão de sonoridades ao mesmo tempo vanguardistas e de cunho popular brasileiro. No plano da técnica composicional, Guarnieri se identificava como formalista e declarava ser suspeitoso de técnicas composicionais que não tivessem a matéria puramente musical como centro da criação, e vai ser inicialmente refratário às técnicas seriais e dodecafônicas. Enquanto professor de composição, Guarnieri era muito rigoroso com o domínio das técnicas contrapontísticas e com estruturação formal, enquanto que para os aspectos harmônicos e rítmicos era bastante liberal. Podemos então resumir as seguintes características estéticas nas composições de Guarnieri: nacionalismo sintetizado, busca por sonoridades da música contemporânea ocidental, especificamente a emancipação das dissonâncias, as harmonias livres, tonais e não tonais, a complexidade da estrutura rítmica e o uso de cromatismo melódico. Outra característica é o formalismo, ou seja, o uso do contraponto e as técnicas de desenvolvimento temático, organicismo,
trabalho sistemático de reformulação e expansão dos motivos. E por fim, a busca por assimetrias, melódicas, rítmicas, harmônicas e formais. A sonatina para flauta e piano. Por falta de espaço, após uma breve introdução geral, apresentarei aqui uma visão um pouco mais detalhada somente do primeiro movimento da sonatina, com o intuito de mostrar algumas características do pensamento composicional de Guarnieri. Também apresentarei algumas breves observações sobre os outros dois movimentos. A sonatina para flauta de Guarnieri vai partir de estruturas melódicas derivadas das práticas musicais do Nordeste do Brasil, região distante de onde Guarnieri nasceu e atuava. Contudo, essas práticas eram consideradas por Guarnieri e seu círculo intelectual como puras, sem influências externas. Estas músicas nordestinas têm por características principais o uso de melodias modais, especialmente os modos mixolídio, dórico e frígio, os quais são eventualmente alterados. As linhas melódicas bastante expressivas e líricas, assim como as estruturas de acompanhamento de alta complexidade rítmica, fortemente derivadas de matrizes musicais africanas. Guarnieri vai adotar na sonatina a sonoridade modal ou tonal para as melodias principais em todos os movimentos. No primeiro movimento, ele vai partir de uma melodia no modo dórico, partindo da nota Mi, sempre inserindo pequenas alterações que criam momentos mais dissonantes. Esta prática de alterações dissonantes em um modo é frequente na música tradicional do Nordeste, como neste exemplo recolhido pela pesquisa de Mário de Andrade em 1938, onde o modo dórico é pontualmente alterado na sua quinta, enfatizando localmente o caráter dissonante do trítono. A limpeza desamou, a limpeza desamou, Vades a limpeza, Deus amor, diz eu sou um paraibano, licença de doutor Hernani, eu queria pabolar. A limpeza, Deus amor, hoje aqui do bravo mar e vivo até centenário com todo esse pessoal. A limpeza, Deus amor, diz eu vou mudar pra um galope, que hoje a bola não dá top, deixa o pequeno sambar. Deus amor, é carreirão que eu vou dizer de bico renda, cacundei, mas deixa o pequeno sambar. Guarnieri era muito atento às técnicas de desenvolvimento motívico, e no primeiro movimento vai apresentar logo de início um tema que contém diversas ideias motívicas, que serão desenvolvidas em trechos posteriores. Podemos dividir este primeiro tema em 3 seções. 1. Cantabile, apresentação da melodia em sua característica modal. 2. Arpejos e síncopes, partindo de uma sequência de arpejos descendentes de 3 notas, que criam já um deslocamento métrico assimétrico, 3 mais 2 mais 3. A sequência começa a apresentar uma progressão cromática ascendente das notas mais agudas dos arpejos. E terceiro, difonia. A progressão cromática é modificada criando-se uma falsa polifonia de 2 vozes, apresentadas através de intervalos mais distantes. Podemos notar, neste gráfico, como essas ideias motívicas vão dar origem a seções formais distintas ao decorrer da peça. Vale ressaltar que neste movimento é perceptível uma estrutura formal que opõe a seção inicial, mais baseada no motivo modal, que gradativamente se dissolve em progressões cromáticas em movimento contrário. O primeiro movimento acaba com a predominância dessa dissolução cromática em difonia. Nota-se também aqui o uso de técnicas contrapontísticas aplicadas ao tema cantabile, como aumentação rítmica e tratamento canônico em diferentes distâncias. Guarnieri vai explorar a riqueza rítmica das músicas populares brasileiras, especialmente as polirritmias complexas em camadas diferentes de acentuações métricas, apresentadas simultaneamente. Por exemplo, no primeiro movimento, a primeira exposição do tema principal pelo piano apresenta uma estrutura de acentuações predominantemente binárias, sendo esta acompanhada por uma estrutura de acentuação ternária, que se encaixa com a melodia. Na primeira exposição do tema pela flauta, a essa estrutura do acompanhamento com acentos ternários já apresentado anteriormente,
é acrescentada uma nova camada de acentuação quaternária composta. A execução simultânea dessas camadas resulta em uma estrutura rítmica que evoca a polirritmia 3/2, padrão rítmico muito presente nas músicas afro-brasileiras. Uma característica muito frequente na sonatina é a utilização de material de acompanhamento baseado em sequências cromáticas descendentes, como no início do primeiro movimento. Essas sequências cromáticas descendentes aparecem em todos os movimentos. O segundo movimento também é baseado em uma melodia de caráter modal com estrutura rítmica ternária, a qual é acompanhada por uma estrutura rítmica binária composta. Neste movimento, há uma ênfase ao tratamento contrapontístico dos temas, que sempre serão apresentados em alguma forma de cânon. O terceiro movimento adota um padrão de acompanhamento muito frequente nas músicas de matriz africana, que é a divisão assimétrica de um compasso de 8 tempos. 3 mais 3 mais 2. E as suas variantes, 3 mais 2 mais 3 e 2 mais 3 mais 3. O padrão 3 mais 3 mais 2 é muito característico do gênero do Nordeste brasileiro samba de coco, onde a estrutura principal 3 mais 3 mais 2 semicolcheias é apresentada simultaneamente a um fluxo constante de colcheias e semicolcheias, e onde ocorrem eventuais deslocamentos de acentos, como vocês podem ver neste exemplo. A estrutura rítmica do terceiro movimento é totalmente derivada da célula rítmica 3 mais 3 mais 2. Ocasionalmente, Guarnieri vai brincar com essa estrutura rítmica, criando extensões assimétricas. 3 mais 3 mais 3 mais 2, por exemplo, que trazem a sensação de flutuação, contrastando com a rítmica da célula principal. Pode-se dizer que o elemento rítmico é o aspecto mais importante deste terceiro movimento. Meu conselho interpretativo mais geral para a sonatina de Guarnieri é procurar realçar as assimetrias resultantes dos diversos contrastes que são apresentados. Por exemplo, o contraste entre melodias cantábeis expressivas e os acompanhamentos polirrítmicos. Ou a própria assimetria das estruturas polirrítmicas, que não vão seguir a lógica dos compassos notados. Um compasso binário é dividido assimetricamente 3 mais 3 mais 2, e não simetricamente 4 mais 4, por exemplo. Ou ainda, o contraste formal entre seções mais temáticas, nodais, e seções mais cromáticas, como no primeiro movimento, por exemplo. Procurar entender como Guarnieri buscou sintetizar elementos da música popular e de como ele trabalha esses elementos com técnicas composicionais eruditas é um caminho interessante e rico para o entendimento e expressão estilística dessa importante obra para a flauta. Para hablar de la quinta pieza, Fiestas de Pubenza, para Ensamble Pierrot, tuve el privilegio de contar con la colaboración de la compositora, la maestra Carolina Noguera Palau, quien es una reconocida compositora colombiana y actualmente se desempeña como coordinadora y profesora del área de composición de la Pontificia Universidad Javeriana. Te cuento un poquito de Fiestas de Pubenza. Esta obra la tengo incluida en mi disco Formas de Recuerdo sin Territorio, que se publicó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación en 2016. Todo el producto de investigación consistió en un artículo de investigación que lo puedes consultar en los cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas de la universidad. Entonces está el artículo de investigación, el disco que tiene 5 obras diferentes para distintos formatos de música de cámara y las partituras de estas obras. Entonces, tanto en el artículo como en el disco y por supuesto en las partituras está esta obra para quinteto Pierrot. Inicialmente surgió como un encargo del ensamble Dalmiente
por parte de la flautista del ensamble de Niente, que es Chana Gutiérrez, para quien además yo escribí las chirimías metálicas. Entonces la obra, que es para un formato Pierrot, al haber sido encargada por una flautista, de hecho tiene una línea principal que es para flauta y está inspirada o toma como base una cita de un bambuco que se llama el zapiroco. Empecé como tomando esta melodía y sobre todo hubo como dos pasos, como por un lado tratar de extraer la cita melódica, y por otro lado tratar de capturar el tipo de sonido que tenía esta chirimía. Lo que más me interesaba era la textura heterofónica, no solo el contorno melódico de la cita, sino sobre todo el tipo de textura que se estaba formando entre todas estas flautas que son de construcciones irregulares, donde hay distintos niveles en la ejecución instrumental, hay niños, hay ancianos, a veces están caminando, en fin, esto genera ciertos fenómenos acústicos que repercuten en la textura y que la hacen un poquito irregular, o sea, donde no todo el mundo está haciendo exactamente la misma línea. Eso era lo que me interesaba principalmente, como poder capturar la textura heterofónica, y un poquito como para la excusa de esa captura está la referencia a la cita del zapiroco. Entonces, esta es la línea principal. Aquí estoy precisamente proyectando parte de las citas del artículo que fue publicado en el volumen de enero de 2018. Ese es el volumen 13 de los cuadernos de música. Entonces este es el contorno como general de la melodía, dijéramos, param, pa, pa, pam, parararán, está en do menor, pero la textura general no muestra exactamente este ritmo y exactamente esta entonación, sino que hay, por un lado, la subdivisión ternaria de la melodía que se puede ver aquí en el 6 octavos, y esa es la que tengo asignada a la flauta, pero esto está coloreado por armónicos en el violonchelo, que le hace, que como que altera un poquitico el timbre de la flauta, y además hay una contramelodía en la viola y otra melodía muy sutil que se esconde por ahí detrás en el clarinete. Digamos que la melodía principal está en la flauta coloreada por el violonchelo, hay una contramelodía en la viola y además hay estas sombras, es como una especie de melodía ya muy, muy secundaria, que ni siquiera es una contramelodía de esta, sino que es más como un contrapunto un poquito sombrío sobre toda la textura general en el clarinete. Y adicionalmente hay como unos ornamentos en la mano derecha del piano, que son como una flauta que está un poquito como a destiempo, que llega un poquito tarde, entonces complementa un poco la textura, pero no tiene ni siquiera este contorno melódico, sino que es otra cosa. Y el piano en la mano izquierda está de alguna manera representando la parte percutiva que se ve en la textura. Entonces, esta imagen que tengo acá te muestra un poquito cuál es como el intento de la representación de la textura heterofónica, si bien esta sería la cita si yo tratara de simplemente como extraer la parte melódica, pero lo que me interesa no es solo la parte melódica, sino toda esta irregularidad en la textura heterofónica. Eso, pues como dijéramos como el primer objetivo estético. La obra tiene 3 movimientos. El primer movimiento empieza como tratando de representar la textura heterofónica, tratando de mostrar los distintos desarrollos de cada sección, se muestran las distintas secciones del zapiroco, pero luego hay un desarrollo. Entonces aquí está, este es el inicio de la pieza, esta es la parte B de la melodía original, que es tan tira tin ta ti ti tan tin tira tin ta ti ta tan, que corresponde aquí a la letra A. En la letra B se reexpone la melodía principal, en la letra C otra vez la segunda parte de la melodía, tan tira tin ta 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 tan. Entonces, bueno, luego la siguiente letra de ensayo es la tercera parte de la melodía, que es tan 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 ta ta tan tan pam pam pa pa pam. Y por ejemplo aquí vale la pena mirar de cerca que el sol caería en el tercer tresillo, la tercera corchea de tresillo del primer tiempo, pero digamos que a la hora de orquestar este fenómeno, tratando de representar la heterofonía, el clarinete lo hace en esta corchea, la viola, perdón, apoya en el mismo lugar rítmico a la flauta, lo mismo que el violonchelo, pero ya luego vuelven y se descuadran en este pulso, ¿sí? El fa cae en la segunda semicorchea, mientras que en la flauta está en la segunda corchea, y el violonchelo tiene esta notica ya en la
en la segunda corchea. O sea, cada una tiene un ataque distinto, que eso es un poco lo que muestra esto que te explico de la heterofonía. Entonces, en esta sección se está exagerando mucho más esto como de que haya un contorno general, pero no exactamente las mismas notas. A veces hay ornamentos distintos, como en este lugar en que hay un glissando en el clarinete. A veces entonces las cuerdas pasan a tocar ya no armónicos, sino coleños o, o con arco ordinario y con sonido ordinario. Y mientras tanto, el piano en las dos manos está orquestando la parte de percusión. Digamos que ya no es solamente la izquierda, sino también la derecha. Entonces, esta es la tercera parte de la melodía, que aquí tuvo también otra variación, digamos el sol del sira, pam, pa, pa, pam, aquí solamente aparece un sol. Entonces eso es otro recurso que empleo, como tratar de omitir algunos elementos y dejar solo como ciertos esqueléticos de la melodía. Luego en la letra de ensayo E tengo una reexposición del tema central, una octava más arriba, y empiezan a aparecer otros adornos como el trino del piano. Esta melodía aparece en el clarinete, que es muy parecida a la que tenemos en la viola. Em, entonces se va como variando, dijéramos, sobre la misma melodía las asignaciones de los instrumentos y la complejidad de la textura, hasta que ese proceso se culmina antes de la letra F. Digamos que desde el comienzo de la obra hasta antes de la letra F hay distintas combinaciones de formas de orquestar esa textura heterofónica, pero a partir de la F va a haber ciertos procedimientos de transposición donde cada vez se va a hacer un poquito más difuminada esa textura. Empiezan a aparecer este tipo de recursos que añaden esta intención de hacer menos claro el contorno. Cada vez toma más fuerza ese recurso hasta que se llega a esta sección como en que ya todos están haciendo solamente el contorno de do de tercera menor, do, mi bemol, pero otros empiezan a rellenar y dicen, por ejemplo, fa, mi, hasta que este do, mi bemol en realidad se vuelve un clúster. Digamos que esta idea por ir haciendo borroso el contorno melódico llega a saturarse tanto que simplemente quedan haciendo todos un trémolo y sobre eso luego hay una improvisación, pues una escritura improvisada en el piano de lo que podría ser ese tema. Entonces hay, a partir de la letra F hay una transición hacia la disolución completa del tema y desde el meno mozo hay como, bueno, en el meno mozo hay una resonancia de esa disolución y a partir de la letra I hay improvisaciones mías sobre ese tema que ya se salen completamente dijéramos, de la pulsación de la chirimía, de la pulsación del bambuco y me quedo como improvisando en los contornos y en la idea de que algunas de esas llegadas de la melodía son un poco sucias a nivel armónico y a nivel tímbrico. Entonces después de estas improvisaciones, que son un poquito libres y un poquito espaciadas, esto otra vez va como volviéndose, se va engranando en hacer un discurso un poquito más repetitivo, similar al del inicio, hasta que nuevamente me quedo en la reiteración del intervalo de tercera menor de do, mi bemol, como tratando de hacer otra vez un trémolo, pero esta vez el trémolo no es solamente el trémolo, dijéramos, sino que está escrito como una polirritmia con algunos glisandos, con algunos efectos de trémolo, para generar una disolución no solamente a nivel de melodía y a nivel de articulación, sino también a nivel de timbre, particularmente de timbre y de textura. Entonces, ya al final de este primer movimiento se diluye por completo el tema. El segundo movimiento no tiene mucho que ver con esta cita de las chirimías y de hecho en el artículo mío no hablo de este movimiento, pero digamos que lo que hago es retomar el modo con el que se hace y las notas más importantes de la melodía para recomponer una melodía distinta y tiene como una función interlúdica para generar contraste entre los movimientos 1 y 3 y el tercer movimiento vuelve a reiterar el tema, pero ya lo hace en una textura puntillista. Do, mi, do, mi, do. ¿Sí? Como que cojo pedacitos, a veces omito algunas notas, no lo hago completo, porque como se ha escuchado tanto en el primer movimiento, como que tengo un poco la confianza de que se recuerde de que no se necesita decir todo.
A veces aquí se aparece mi, do, sol, do, mi, do. Sí, entonces hago como una construcción muy puntillista donde se reparte el tema en todos los instrumentos con distintos timbres, en distintas subdivisiones del pulso. A veces unas notas no aparecen en ningún instrumento, sino que se obvian o se imaginan. Hay todo un desarrollo puntillista de esta parte del tema, y como que se puede ver incluso muy a primera vista que están como dispersas y como regadas las notas por todo el ensamble. Lo mismo con la segunda parte del tema. Do, si, da, fa, re, sol, sol. Aquí está el do. Bueno, y aquí do, si, da, fa, re. Aquí hizo otra cosa. Hizo fa, mi, re, do. ¿Sí? Como que también la empiezo como a variar un poquito. Se empieza a volver más juguetón, más libre y se empieza a dispersar ya no en términos de la textura, sino en términos de ciertos intercambios melódicos. Y digamos que no se empieza a dispersar a partir de efectos de trémolos y de diminuendos, sino que es más a partir de combinaciones distintas de la melodía y notas falsas sobre la melodía. Hasta que llegamos a esta sección en donde me quedo haciendo distintos ataques de la nota mi, porque viene de esta melodía. Tirariran, tan, tirari. Como que este mi hay un cierto desarrollo en el que se quedan todos pegados en el mi y a partir de esa melodía me quedo solo haciendo esa nota como otro lugar de disolución del tema. Y cuando estoy en ese mi empiezan a aparecer fragmentos del tema nuevamente. Tarim, pira, tariram, tatim, papam, tatitatan. Sí, pero aparece también todavía muy espaciado, poquito, luego aparece esa percusión en el piano y aquí ya se siente un poco más claro en la letra H, un poco más claro aquí al final, pero todavía hay una pausa que nos deja como en suspenso y ya en la letra I, incluso desde antes de la I, fa, re, sol, sol, do, mi, do, sol, ¿sí? Como que cada vez aparece más claro y al final está ya completamente clara la reexposición del primer movimiento como final, dijéramos, del tercero, pero nuevamente cuando ya se ha completado, más o menos en el compás 162, otra vez empiezan a salir los elementos y se van quedando las líneas cada vez más solitas. Hay como procesos de mostrar el tema, desintegrarlo por distintos métodos, volver a reconfigurarlo, porque lo que yo trato de explorar ahí es cómo opera la memoria, cómo recordamos fragmentos, cómo recordamos a veces mal, cómo la repetición a veces nos ayuda a recordar, pero también nos ayuda a deformar una imagen sonora. Entonces, por eso hay como distintas maneras de experimentar con esta cita, que si bien es un recuerdo, o sea, quería que fuera una cita y no una composición propia, porque quería precisamente como generar esa conexión con el pasado, esa conexión con otra tradición y con otra manera de tocar. Quería también jugar con el hecho de que la textura heterofónica en sí misma es un poco difusa y así es a veces nuestra manera de recordar, que siempre está en contrapunto con el olvido y que a veces aparecen las imágenes un poco borrosas, como lo es la textura heterofónica. Entonces, digamos que se mezclan estos dos conceptos para estar jugando con el nivel de foco de la melodía, que a veces es nítida y a veces es borrosa. Por último, para hablar de la obra Quinteto del Pájaro de Paul Desen, conté con la colaboración del maestro Nicolás Real, flautista venezolano, quien fue integrante del ensamble Paul Desen y quien trabajó de la mano del compositor en la grabación de la obra, que fue incluida en el disco Tocatas Galeónicas. El maestro Nicolás Real es principal en la Orquesta Sinfónica de Lex en Florida y profesor en el preparatorio de North Broward en Estados Unidos. El Quinteto del Pájaro es una obra compuesta originalmente para flauta, oboe, corno inglés en su variante, violín, cello y cuatro venezolano. La obra fue compuesta por el compositor venezolano Paul Desen entre los años 1981-1983 en la ciudad de París. La obra consta de 4 movimientos inspirados en la música folclórica de Venezuela principalmente y del joropo que comparten Venezuela y Colombia en la región de los Llanos.
Cada movimiento pues depicta uno de estos diferentes géneros folclóricos musicales. El primer movimiento es 6 por derecho, es uno de los veintitantos subgéneros de grupo que existen en la región de los llanos de ambos países. Es un género que originalmente pues, se ejecuta con arpa llanera, cuatro y maracas y con un cantante. Es un ritmo que es sumamente complicado y que obedece a una cantidad de lo que llamamos musicalmente síncopas. Y bueno, esta versión de Paul Descent le hace honor a la naturalidad rítmica del género, y además aprovechada al máximo en una textura contrapuntística de parte de su compositor. Las melodías se reparten entre todos los instrumentos y llega un momento que logra un tejido bastante cercano, bastante compacto, y hacia el final pues hay un solo del 4 de instrumento que logra un balance en cuanto a la tensión de la música, y bueno, al final resuelve en una manera bastante orgánica y natural. Desde el punto de vista flautístico, es bastante exigente porque hay que mantener todo el tema del tempo. El tempo llega a ser un elemento bastante retador porque es una velocidad alta en la que hay que mantener toda la energía y todos los fraseos, a pesar de toda la dificultad técnica que tiene la parte de flauta como tal, que mayormente se puede resumir en la limpieza en la ejecución de lo que se llaman las horcas en el tercer registro de la flauta, amén de unas semicorcheas que hay que tocar lo más cercano al tempo de negra posible. Esto básicamente pues sucede hacia el final del movimiento. El segundo movimiento es la guasa del borrachito. El ritmo al cual el compositor Paul Descent le adjudicó a este movimiento es inspirado en el merengue venezolano, que es un género que es único en la región latinoamericana, que pertenece a la cultura musical folclórica de Venezuela. Es un ritmo que, bueno, a lo largo de los años pues se ha debatido en una discusión sobre todo en la manera de escribirse. Es una pieza, pues el título guasa es un tipo de merengue que tenemos en Venezuela y está ubicado pues en la región norcentral del país, básicamente. Tiene como que una manera muy particular de tocarse, que en la que se siente un desplazamiento en este caso de los últimos dos corcheas. En este caso en los últimos años cabe destacar pues se ha escrito en compases de 5 octavos para lograr un acercamiento más a lo que sería el ritmo base del merengue, que está agrupado en 3 y 2. Entonces se escriben usualmente pues 3 corcheas primero, 2 corcheas. En este movimiento la flauta es protagonista, lleva casi, diría, como en un 80% la voz cantante, la melodía principal, el tema principal del tema. Y bueno, me atrevo a decir que es uno de los movimientos que son más efectistas, que son más descriptivos, porque la idea es que es como tal lo dice el título, la guasa del borrachito. Entonces hay momentos en que los instrumentos deben emular un poco cómo sería una persona que está ebria, pues hablando en ciertos momentos que no se le entiende mucho, que hay traspiés, que cae, qué sé yo. Entonces la música es bastante descriptiva en ese sentido. Sin embargo, también sigue siendo muy exigente porque obviamente hay que trabajar mucho todo el tema de la
los planos y los balances en la textura contrapuntística que también tiene el movimiento. El tercer movimiento, Alba, es un valse que está dedicado, si mal no recuerdo, a la vivencia del compositor en la ciudad de Caracas, su ciudad natal. El oboe es, en este caso, es uno de los instrumentos solistas que llevan la melodía principal en su mayoría, y tiene también como instrumentación una flauta alto o flauta en sol, en lugar de la flauta en do que todos conocemos, en la flauta estándar que se conoce. Pues el compositor decide pues usar la flauta alto, la cual le da pues una sonoridad bastante particular y exquisita, un color velado que a veces emula pues ciertos visos de lo que es la textura y el color del estilo impresionista. Desde el punto de vista técnico, para los flautistas, pues, o sea, el compositor escribe momentos en que la flauta alto debe tocar en el registro, en el tercer registro, el cual pues es un registro que naturalmente tiende a sonar alto de afinación. Entonces es un reto para el flautista tocarlo y mantener pues la afinación justamente en ese registro, y que también suene pues con todo el color y el fraseo natural que le corresponde. Finalmente, el cuarto movimiento es la periquera. A mí me parece que este es el movimiento más difícil desde el punto de vista estético de todo el resto de los movimientos del quinteto de la obra. Es sumamente contrapuntística y bueno, definitivamente el compositor lo que trató de recrear es lo que se llama en el llano un contrapunteo, que para los que no lo conocen pues es uno de las tantos ejemplos de lo que pudiera denominarse un duelo de voces desde el plano de la improvisación. Entonces el compositor en este movimiento básicamente lo que hace es que reparte el rol de cada uno de los dos participantes entre los dos instrumentos de viento que conforman el quinteto y los dos instrumentos de cuerda que por otra parte que también lo conforman, en este caso la flauta y el oboe, y el violín y el violonchelo respectivamente. Solo que cada vez que participan la flauta y el oboe representando a uno de los cantantes, hay entre los dos instrumentos también se presenta un duelo, una pelea. Entonces igualmente cuando sucede pues en el caso de los instrumentos de cuerda que representan el otro cantante del contrapunteo, también pues entre ellos también contrapuntean. Entonces eso genera pues una textura que no para, y el 4 pues va marcando el ritmo desde el comienzo hasta el final del movimiento, y bueno, y todo el planteamiento del contrapunteo pues se presenta desde el comienzo hasta el final. Desde el punto de vista flautístico es bastante exigente, porque hay que lograr un perfecto balance con el oboe, y obviamente pues la afinación tiene que estar totalmente ajustada para que se puedan escuchar pues naturalmente pues todos los diálogos entre los dos instrumentos, y de igual manera con el violín y el cello, teniendo el violín pues la parte más difícil, pues porque el compositor escribe prácticamente en el registro agudo casi todo el tiempo, y es un reto también para el violinista desde el punto de vista técnico, pues mantener toda la fuerza, toda la expresión y la afinación en esa nota de arriba también.